Hay algo que no termina de encajar en la forma en la que estás intentando avanzar, pero no es tan evidente al inicio. Porque si alguien te observa desde fuera, parecería que sí haces cosas, que si intentas cambiar, incluso que te mueves más que muchas otras personas. Empiezas cosas, tomas decisiones, haces ajustes, reorganizas tu tiempo, y por unos días incluso parece que todo está funcionando. No es falso, si hay momentos donde sientes que estás tomando control, que por fin estás haciendo lo correcto. Pero luego pasa algo que no sabes señalar exactamente. No es un fracaso claro, no es que todo se caiga de golpe, es más como si poco a poco empezara a perder forma. Primero dejas de hacer algo un día, luego lo cambias un poco, luego ya no encaja igual en tu rutina, y cuando te das cuenta, eso que habías empezado ya no está. No porque hayas decidido dejarlo, sino porque simplemente se fue desarmando sin que lo notaras. Y lo importante aquí no es eso en sí, sino lo que significa. Porque esto no tiene que ver con falta de disciplina ni con falta de ganas. Tiene que ver con algo mucho más específico. Todo lo que empiezas entra en tu vida como algo provisional. Como si estuviera en evaluación constante. Como si en cualquier momento pudiera ser cambiado por algo mejor. Y eso suena inteligente, suena lógico, pero es exactamente lo que evita que algo se mantenga. Ejemplo, una persona cansada de sus malos hábitos que decidió empezar algo muy simple. No hizo un plan complicado ni cambió todo de golpe. Solo empezó a caminar todos los días a la misma hora. Nada más. Los primeros días le costó, pero lo hizo. Luego empezó a sentirse más fácil, hasta que dejó de sentirse especial. Y ahí fue donde lo rompió. No porque estuviera mal, sino porque empezó a modificarlo. Cambió la hora, luego la duración, luego incluso el tipo de actividad. Pensó que estaba mejorando el proceso, pero en realidad estaba quitándole lo único que lo hacía funcionar, que no cambiaba. 2 semanas después, ya no quedaba nada. No porque no pudiera hacerlo, sino porque nunca dejó que se volviera estable. Y eso es exactamente lo que te está pasando. No en una sola cosa, sino en todo. Empiezas, pruebas, sientes, y cuando deja de sentirse bien, lo cambias. Y ese cambio constante se siente como progreso, pero no lo es. Porque nunca te quedas el tiempo suficiente como para que algo deje de ser incómodo y empiece a formar parte de ti. Siempre te sales antes. Siempre en el punto donde todavía puedes cambiar sin consecuencias. Y ahí no crece nada. Porque lo que crece necesita tiempo sin intervención. Necesita repetición sin ajuste constante. Necesita que lo dejes en paz. Y tú no estás dejando nada en paz. Estás tocando todo, ajustando todo, cuestionando todo antes de que tenga oportunidad de estabilizarse. Y así, nada se queda. Nada alcanza a convertirse en algo que realmente te sostenga. Y mientras eso siga pasando, vas a seguir sintiendo que estás avanzando, pero sin llegar a ningún lado real. Y hay otra cosa que está pasando al mismo tiempo, pero es más difícil de notar. Cuando algo sí empieza a funcionar, no lo dejas quedarse igual. Lo modificas. Lo mejoras. Lo haces más completo, más correcto, más exigente. Y eso se siente como evolución, como si estuvieras afinando lo que haces. Pero muchas veces es justo lo contrario. Porque lo que estaba funcionando lo hacía precisamente porque era simple. Porque era repetible. Porque no dependía de demasiadas decisiones. Y en el momento en que lo vuelves más complejo, lo haces más frágil. Hubo alguien que empezó con algo muy claro. Escribir 3 cosas al día que tenía que hacer. Solo 3. Nada más. Y funcionaba. Porque era claro, era manejable, era fácil de repetir. Pero después de unos días empezó a sentirse limitado. Sintió que podía hacer más, que debía aprovechar mejor el tiempo. Entonces agregó más tareas, luego organizó horarios, luego empezó a detallar cada parte de su día. Y en menos de una semana, ya no estaba cumpliendo nada. No porque no pudiera, sino porque rompió la simplicidad que hacía que eso funcionara. Eso es exactamente lo que haces cuando no sabes qué mantener. Tomas algo que funciona, y lo cambias antes de que se consolide. No porque esté mal, sino porque no toleras que algo sea igual por mucho tiempo. Necesitas sentir cambio, necesitas sentir progreso visible. Y cuando no lo sientes, lo provocas cambiando algo. Pero ese cambio constante es exactamente lo que evita que avances.
Porque avanzar no siempre se siente como avanzar. Muchas veces se siente plano, repetitivo, incluso aburrido. Y ahí es donde la mayoría se sale. No porque no pueda continuar, sino porque no soporta ese punto donde ya no hay estímulo. Y tú tampoco lo estás soportando. Estás escapando cada vez que algo deja de sentirse nuevo. Cada vez que deja de emocionarte. Cada vez que se vuelve normal. Y mientras sigas reaccionando a eso, nada va a durar. Nada se va a convertir en algo estable. Nada va a dejar de depender de cómo te sientes. Mantener no es algo secundario. Es la base. Es lo que convierte una acción en estructura. Es lo que convierte una intención en algo que realmente genera resultado. Pero mantener exige algo que casi nadie quiere hacer: dejar de cambiar. Dejar de ajustar. Dejar de intervenir. Elegir pocas cosas y no tocarlas. Aunque no se sientan bien. Aunque no parezcan suficientes. Aunque no sean perfectas. Porque ese punto donde todo se siente plano, es exactamente donde empieza a construirse algo real. No cuando todo es nuevo. No cuando todo emociona. Sino cuando ya no hay estímulo, y decides quedarte de todas formas. Y si no haces eso, vas a seguir igual. Empezando, ajustando, reiniciando, pero nunca llegando a ese punto donde algo realmente se sostiene. Y mientras no llegue ese punto, nada de lo que hagas va a sentirse suficiente. Porque en el fondo sabes que no se está quedando. Y si no se queda, no se construye.